Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, mis queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dedican para ver este programa. Tienen amplitud de programas que ver y si ven el mío, pues les agradezco muchísimo. Como ya lo saben, este programa está basado en una ley nada más, y es decirle a ustedes siempre la verdad, sobre todo la verdad histórica que ha sido tan manipulada y tergiversada por el sandinismo. No se olviden, como siempre, por favor, y es importante que se suscriban al programa en YouTube y en Facebook lo más pronto posible. Nos ayudan tremendamente. Me gustaría el día de hoy darles una pequeña opinión relacionada a la posición, la oposición y sobre todo la falta de unidad entre la oposición. Vamos a dedicarle un segmento a esto más adelante, pero por ahora me gustaría que lo que a mí me es claro, porque recibo literalmente cientos de comentarios al mes, 300, 400, 500 comentarios por mes de los afiliados de tanto el Partido Liberal como de la Alianza. En la vocería recibimos, pues yo recibo en el teléfono de personas que contribuyen con sus comentarios al beneficio de ustedes como audiencia y de nosotros como programadores, comunicadores de los casos. Lo que para mí queda claro es que muchas de estas organizaciones están formadas por disidentes del sandinismo. O sea, personas humanas que, en mi opinión, hicieron un error en irse con el sandinismo en los últimos años de los 70, tal vez entusiasmados por interrumpir la continuidad de los gobiernos de mi tío, etc. Puede ser, no estoy seguro qué fue lo que causó ese éxodo, pero la base liberal siempre apoyó al general Somoza y al Partido Liberal a fondo. Y esa era la gran mayoría del pueblo nicaragüense, aunque mucha gente se desilusionó por la falta de habilidad de salirse del problema más que por la guerra. Sin embargo, que el hecho de que estos disidentes del sandinismo y en algunos casos personas que han sido parte de regímenes anteriores son los que han hecho estas organizaciones. Esto ha generado una fuerte desconfianza entre los nicaragüenses, quienes ya están más que cansados de mentiras, promesas vacías, engaños, tergiversando la historia. Estas organizaciones formadas así de pluma, de repente, más de 60 de ellas, aunque se presenten como centro derecha, en realidad pueden tener una agenda ideológica que no es coherente con lo que ustedes, el pueblo, nos dicen que es lo que ustedes desean. Y la política que pregonan estas organizaciones no es coherente con lo que dicen que representar. Dicen representar. Es un hábito de lo que le llamamos el huehuense, decir una cosa y hacer otra. Es más, habiendo sido la parte intelectual del Frente Sandinista en los años de guerrilla de los 70 y
toda la dictadura de los 80, es lógico pensar que si hasta el día de hoy estos personajes que fueron parte del sandinismo no han admitido sus errores, no han compuesto las malas cosas que hicieron, que todavía se pueden componer. No podés revivir a un muerto, pero sí podés devolver una casa piñateada, sí podés ser testigo en un juicio donde un piñatero le devuelve el negocio al original dueño que lo creó. Todo eso lo pueden hacer. Todos los pueden hacer, los que participaron en eso, pero no lo hacen. Y yo pregunto al pueblo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no el famoso mea culpa? Si son cristianos, son seres humanos, admitan sus errores, devuelvan lo robado, ayúdenle a la gente que ha sufrido tanto. Es probable que nos quieran dar lo mismo del pasado, aunque nos juren y perjuren que no lo harán. Si no actúan con honor acerca de la historia, ¿quién nos dice o no garantiza que van a actuar con honor en el futuro? No nos engañemos. No se olviden que gallina que pique huevo ni que le quemen el pico. Después de todo, lo que ellos dicen es que el problema es Ortega, no el sandinismo. La verdad expresada por este pueblo es más que clara para mí. En última instancia, lo que los nicaragüenses desean más que nada es llevar y tener la capacidad de llevar una vida tranquila. Los nicaragüenses quieren un cambio real, un cambio estructural, donde no ocurran estas barbaries a cada vuelta de una elección, sino que el gobierno se estabilice como una real democracia. El sandinismo nunca va a permitir eso. Entonces, le tenemos que hablar a la diáspora. El hombre de a pie no quiere más de lo mismo con una diferente apariencia. Es crucial que las organizaciones opositoras reconozcan esto y trabajen de manera transparente y unida para ofrecer una verdadera alternativa al régimen actual. Entre más nos polarizamos en la oposición, más oportunidad le estamos dando al nicaragüense de ir a limar asperezas con la dictadura. Es 6 años y vamos contando y todavía no hacemos un núcleo de fuerza. ¿Por qué? Porque están los sandinistas engañando otra vez al pueblo. Nosotros no somos el problema son los Ortega. No es tal. Nicaragüenses no son tontos y no van a aguantar otro engaño más. Es hora que la oposición se tome en serio su papel y deje de jugar con las esperanzas de un pueblo que ha sufrido demasiado. Esa era una opinión que les quería dar antes del primer segmento. El primer segmento es algo que quiero hablar por el factor histórico. ¿Okay? Es importante porque mucha gente aprecia eso. Hoy voy a hablar de un proyecto que se hizo por el Partido Liberal y ustedes hoy lo conocen como Nueva Guinea. Pero hay increíbles historias detrás de esto. A veces entran comentarios que me piden contarles la historia de cómo algunos de estos sitios fueron hechos y lo exitoso que logró ser el Partido Liberal Nacionalista de aquella época, liberal de aquella época. Bueno, les quiero contar la evolución de uno de los proyectos agropecuarios más exitosos de nuestro país. Nueva Guinea, y le voy a pedir a mi director que ponga el mapa que le mandé para que tengan una noción
donde está la colonia de asentamiento agropecuario conocido como Nueva Guinea. Queda básicamente a 30 kilómetros al sureste del poblado del Almendro, en las estribaciones norte de la cordillera Yolaina. El pastor evangélico don José Miguel Reyes, banquero de maderas de la compañía Carlos Morales Orozco, era un conocedor del territorio que, quiero decirle, desde los años 50 comenzó a desarrollarse esa área. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal había llevado la carretera panamericana con su desviación, que era de Macadán en esa época, llegaba hasta el Rama. Una carretera fantástica. Entonces, la población se fue expandiendo en esa desde los años 50. Y este señor Miguel Reyes, José Miguel Reyes, ahí está el mapa donde ustedes pueden ver el puntito rojo, ahí es donde está Nueva Guinea. Y solo les pongo eso para que se den cuenta de lo pequeño que es este proyecto versus toda la costa caribe de Nicaragua, que es la menos poblada. Vuelvan a ver cuántas colonias agropecuarias se pudieran hacer. Fíjense que hay más de 12 ríos en el litoral nicaragüense que pueden servir para fuente de agua, pues son ríos tremendos, ¿ok? Que vienen desde la cordillera central del país. Entonces, el potencial de Nicaragua es monstruoso y es una vergüenza que estos gobiernos sandinistas, comunistoides, corruptos, no hayan hecho nada. Es una vergüenza que no hayan retomado el proyecto de la presa de Copalar. Es una vergüenza que no hayan expandido la carretera panamericana a 4 líneas desde Honduras hasta Costa Rica. O sea, hay tantos proyectos para el bienestar nacional y esto lo están desperdiciando en echar preso a la gente, malmatando a los que andan con la bandera azul y blanco y haciendo totalmente locura. Pero de todas maneras, pues les quiero contar que este señor José Miguel Reyes era un gran conocedor del territorio sur de la costa caribe o la costa atlántica. Él propuso la idea originalmente de un asentamiento agrícola en tierras nacionales vírgenes. Se lo propuso al director del IAN, el Instituto Agrario de Nicaragua, que en ese tiempo era encabezado por el doctor Rodolfo Mejía Ubilla. Y ese señor, a su vez, le sometió la idea al entonces presidente de la República, don Luis Somoza Debayle, mi padre. ¿Y por qué? Porque don Luis estaba promoviendo el desarrollo en la costa caribe. Él agarró el toro por los cuernos y movió el ingenio de su familia en Santa Rita, en la carretera vieja de León, y lo movió a Cucragil. Yo fui parte de eso porque era un niño que acompañaba a mi padre ya de 12, 15, 14, 13, 12 años en volar Managua, Cucragil. Muchas veces aterrizábamos en la carretera para ir a ver los proyectos que a él le interesaban, aunque ya no era presidente. Estoy hablándote del año 64, 65, 66. Todos esos años, este señor, aunque ya no era presidente, le interesaba ver la proyección, el progreso de los proyectos que él inició. Pero bueno, después de esa idea se discutió, se platicó y finalmente se sometieron las leyes necesarias al Congreso Nacional para donar 50 hectáreas por familia de tierras nacionales en el cuadrante sureste del entonces departamento de Celaya, así se llamaba antes, que lo dividieran en las dos zonas, norte y sur, abarcando
un área de 500.000 hectáreas de terrenos nacionales. Tierra virgen, con abundantes maderas preciosas, excelente clima, óptimo para el desarrollo agrícola y ganadero, excelentes recursos naturales. Era un área, sigue siendo un área increíblemente preciosa. Todo el área de Nueva Guinea. En el verano de 1965, 13 pioneros entraron a pie desde La Gateada. Yo dormí en La Gateada cuando andaba comprando novillos, cuando era un chavalo de 17 años. Ahí me hospedaba donde, ¿cómo se llamaba? El amigo nuestro ahí, ya murió. Ahí me voy a acordar. Pero en la casa de ese señor dormíamos. Era un gran liberal. Sebastián Sevilla se llamaba. Caminaron esa gente 60 kilómetros hasta llegar a ser el campamento en el sector donde hoy en día es la población actual, el centro del pueblo de Nueva Guinea. De La Gateada hasta ahí eran como 60 kilómetros, abriéndose brecha en la montaña. Entre los fundadores de esa primera incursión entraron el pastor evangélico José Miguel Reyes, Nicanor Velázquez, que le decían Mamachana, y 10 otras personas más. Hicieron un claro en la selva donde entró el helicóptero con varias personas que acompañaban al expresidente Luis Somoza, que llegó a ver. Al regreso se tuvo que mandar varias personas pues, para sacarlos, que no fueran a pie. Don Luis prestó el helicóptero para que salieran de ahí y llevarlos al aeropuerto de El Almendro, que era una pista chiquita que había en El Almendro. Prácticamente ellos habían hecho un pozo en la selva para que el helicóptero entrara y ese helicóptero sacó 3 viajes a la gente que había entrado caminando. La erupción del Cerro Negro en León el día 3 de febrero de 1971 obligó la mano del gobierno a tener que lidiar con tal desastre ecológico, forzando la evacuación de literalmente miles de personas de la sección del área de León hasta Nueva Guinea. Muchos de ellos, el gobierno los trasladó y el señor que me ayudó a recaudar todos estos datos es un ex oficial de la Guardia Nacional, el capitán Octavio Borgen. Él acompañó la primera grupo de asentados a Nueva Guinea. Crearon 7 asentamientos, o sea, colonias agrícolas, con más de 100 familias en cada una, por lo menos. O sea, 700 familias se movieron. El Peace Corps, el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, prestó un avión C-130 para trasladar equipos, entre ellos un tractor bulldozer para ampliar la pista de aterrizaje en El Almendro y ayudar a limpiar la montaña, y para trasladar a nuevos colonos y equipos y logística. En 1973, después del terrible terremoto de diciembre del 72 en Managua, se desarrolló un nuevo éxodo para Nueva Guinea, el cual aumentó la población del asentamiento de 7 colonias a 30 colonias. Ya ahí estamos hablando de 12,000 personas que se han ido a la región. Desde esos inicios hasta 2022, hace 2 años, la población de Nueva Guinea se ha convertido en 79,600 habitantes, 80,000 habitantes, convirtiéndose en el municipio más poblado en toda la región autónoma del Atlántico, del Caribe. Parece mentira que una idea en los años 50
hoy en día se convierte en el municipio más poblado de una parte de Nicaragua que era totalmente despoblada. Ese es el progreso que trajo el Partido Liberal. Recuérdense, la mentalidad de la libertad. Les puedo contar de personas que yo conocí en los años 70, temprana en los 70, 74, 75, que estaban moviéndose del Pacífico a Nueva Guinea, al Caribe, porque querían nuevas tierras, nuevas aguas, nuevas todo, y se fueron. Conozco a gente que tenía ganaderías allá. Ya a los que yo conocía ya fallecieron. Me imagino que los descendientes deben de tener eso. La ciudad principal o la capital es llamada Nueva Guinea. Cuenta en la actualidad con estaciones de televisión locales, estaciones de radio, hasta una universidad o varias universidades e institutos, escuelas primarias y secundarias, hospitales y un pujante comercio de exportaciones de productos agrícolas y ganaderos no tradicionales. Los técnicos agrícolas del IAN, ese es el Instituto Agrícola de Nicaragua, ese instituto introdujo y promovió el cultivo de malanga y yuca, que hoy en día es de los productos que más se exportan a Costa Rica. Y lo irónico es que los ticos simplemente lo reenvasan, que dice producto Costa Rica, y se va al mundo entero, pero salió de Nicaragua. En 1973, 74, 75, ahí es donde el entonces subteniente Octavio Borgen era agrónomo, graduado en la Academia Militar de Nicaragua, que a su vez los mandaban en sus últimos 6 meses en la academia a tomar un curso de especialización en la Escuela de Agricultura y Ganadería allá por el aeropuerto. Además de que él estudió agronomía allí. No solo el curso de 6 meses de la academia, sino que fue a tomar cursos adicionales. Él fue integrante del cuartel general, el original cuartel general de Nueva Guinea. Esa gente es la que introdujo cultivos no tradicionales, entre ellos y actualmente exportándose como producto de Costa Rica, pero cultivado en Nueva Guinea, Nicaragua. Raíz de jengibre fresco, quequisque rosado, malanga, yuca blanca, yuca dulce, de la que se hacen masaya, jengibre ornamental, flores, cardamomo y sagú. En especies se inició con pimienta dulce y negra, vainilla, nuez moscada, marañón, macadamia, cacao, y todo esto, algunos de estos productos resistentes a la roya. Y también se produjo orégano. Sí, lo que quiero demostrarle es que un esfuerzo llegó a florecer y dar lindos frutos para la nación. Y si la paz y la tranquilidad y un verdadero partido liberal tomara el poder, esa colonia se reproduciría en varios lugares en Nicaragua, en todo el Caribe, dándole trabajo a los misquitos, que es la gente que ha sufrido más y siguen sufriendo. Es una barbaridad lo que le están haciendo a los costeños. Es increíble, les están matando sus familias, colonos pagados por Ortega y Lachayo, para que les roben sus propiedades, los incomoden de tal forma que salgan huyendo, quedándose con esas propiedades que son muy buenas, chiquitas, pero muy buenas. Se inició con 2 líneas de razas de cerdo, Landrax. Además, gallinas Leghorn, New Hampshire. Se desarrollaron variedades de frijoles, H46, maíz, Cuba M11 y plátano.
y por supuesto guineo. Se produce miel de abeja, piscicultura con tilapia, bagre, carpa, guapote, laguneros, langostinos, sapo toro para las patitas de rana. Es decir, que muchos de estos cultivos se han descontinuado por razones económicas en el mercado. Sin embargo, prevalecen para la exportación fuerte jengibre de raíz, malanga rosada y blanca, yuca y cacao. Los potenciales agrícolas para esta exportación en la costa Caribe sur y norte son casi infinitos. La lechería que sale de ahí es tremenda. La carne que sale de ahí es tremenda. Los recursos agroforestales, múltiples. Fíjense que la cantidad de lluvia que recibe esa área es mucho más que la del Pacífico. Entonces puedes sembrar árboles de maderas preciosas y ser autosuficiente. Estás cambiándolo cada 15 a 20 años. Tenés que esperar los primeros 15 a 20 años para llegar y estar sembrando año con año para llegar a una capacidad de producción y cosecha de maderas preciosas, que es un mercado enorme y con muchísimos ingresos. El factor socioeconómico y autosostenible y renovable es importante porque, como todo en la vida, todo cambia. Puede cambiar el tiempo, pueden cambiar los mercados, entonces es importante la autosostenibilidad. Eso es de mucha importancia. Basta mencionar la palma africana. Ahí hay una historia que les puedo contar. El ingenio de la costa atlántica en Cucragil que mi padre inició se llamaba FANSA, F-A-N-S-A, FANSA, no sé por qué. Pero en ese ingenio, en esas tierras de Cucragil, mi papá probó piña, una piña espectacular, caña, cacao. Probaron varias cosas en Cucragil. Pero hasta después de la revolución es que vino la palma africana a ser un producto cultivable en Nicaragua. Y ahí desafortunadamente viene otra vez la piñata, que gente que debería tener escrúpulos, gente que eran críticos de los Somoza, ahora terminan siendo al revés. Ellos, que nunca le probaron a los Somoza un robo más que el wiri wiri, se robaron las propiedades de la familia Somoza. No, yo ya no tenía nada que ver con ellos. Mi madre se distanció en el 73 y nada tuvimos que ver con el resto de la familia, económicamente. Pero la familia siguió teniendo esas propiedades. Y en los 90 vinieron diferentes empresarios y básicamente se la piñatearon. Porque a la familia no le han pagado por sus derechos, ni los han contactado para decirle, les vamos a pagar, cero. Ahí están produciendo sin jamás puesto un centavo para quedarse con las propiedades y las facilidades que habían ahí. Lo importante del cultivo de la palma africana es que es un cultivo para tierras marginales, inundables, que comienza a producir a los 18 meses de su siembra original. Su biomasa se usa 100%, no se desperdicia nada y produce por 150 años con buen manejo. Es un producto enormemente noble y a un nivel rentable que puede darle a todos los nicaragüenses mucho dinero. Se cosecha cada mes, industrializable o procesos artesanales. Quiere decir que no requiere gran empresa y el campesino humilde puede progresar por autogestión ni gran capital. Los sistemas silvopastoriles son otros recursos de alta rentabilidad.
produce créditos de carbón, biomasa 100% utilizable, cultivos de biomasa para producir carbón vegetal pirético, donde se carboniza hasta las hojas y ramas. Baso mi relato en lo vivido. El ahora capitán Borgen, o mayor Borgen, no sé con qué rango salió del ejército, pero fue nombrado jefe del comité de transporte, del comité de emergencia post-terremoto. A partir del 1 de febrero, con 60 camiones, comenzó el capitán Borgen a dirigir el éxodo desde el Pacífico hasta Nueva Guinea. 2 viajes por semana. Gracias a Dios nunca tuvieron un solo accidente ni percance de ningún tipo. Por la gestión de este oficial e informes a la oficina del jefe director de la Guardia Nacional, nació la idea de establecer un cuartel general en Nueva Guinea. Y la razón fue, además de simple, fácil. La jefatura de la GN quería saber las razones. Entonces él básicamente dijo que en medio de la selva, a 60 kilómetros del puesto militar más cercano, no se puede llegar más que a pie. No habían carreteras de penetración. 10,000 personas sin ninguna autoridad o representación por parte del gobierno tenían protección del Estado y ninguna comunicación para transmitir una alarma, una inundación, lo que fuere. Ningún medio de transporte capaz de un despliegue de tropas, excepto a pie, podía entrar a Nueva Guinea. Por supuesto, mi intención, como dice el capitán Borgen, era conseguir que lo nombraran a él jefe del cuartel con unos 20 soldados, para en caso de necesidad ayudar con la población civil, etcétera, etcétera. Sin embargo, la jefatura militar le dio efecto a un cuartel de la Guardia Nacional en Nueva Guinea. Y el comandante que se nombró era el mayor de la Guardia Nacional, Zúñiga, no me acuerdo su primer nombre, con 60 soldados, 2 clases y 3 oficiales. Irónicamente les digo que ninguno quería ir porque decían que era muy lejos. El teniente Borgen se enamoró de la región, de tal forma que él, personalmente con su familia, compraron una finquita y se movieron. Acuérdense que él había estudiado agronomía. Se movieron a Nueva Guinea con toda su familia y se puso a trabajar, un hombre muy activo. Él dirigió la construcción del cuartel para los soldados y 2 casitas para la oficialidad. Casitas de madera bien sencillas. El segundo segmento que vamos a hablar no toca esto, pero me quería despedir de este segmento en decirles que la idea de esto es de vuelta el concepto de que con la libertad del individuo que da el Partido Liberal, que promueve el Partido Liberal, tenés desarrollo, porque la gente, ahí tenés el capitán Borgen, él no tenía ninguna necesidad de moverse, él iba ascendiendo en el escalafón de la Guardia Nacional, hubiera sido llegado probablemente a coronel o general, a saber qué, un hombre completo. Todavía a sus 80 años está trabajando, construyendo casas e inventando equipos y materiales para la construcción. Es un hombre increíblemente activo. Pero ¿por qué se fue a Nueva Guinea? Porque tuvo la libertad de hacerlo. Se preparó
académicamente y se fue a un lugar que el gobierno le dio al pueblo. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. Hacer 5 Nueva Guinea desde San Carlos hasta Cabo Gracias a Dios. Toda esa costa debería estar llena de colonias agropecuarias como Nueva Guinea. Esa es la riqueza de Nicaragua. El segundo segmento es titulado Los hipócritas Ortega Murillo venden intereses traicionando a los nicaragüenses. Considero que es de suma importancia que el pueblo, el hombre de a pie sobre todo, reconozca los riesgos de permitir la influencia de China en la economía de Nicaragua. Además de estar claro de que existen leyes y procesos de licitación para poderse ganar cualquier concesión del gobierno de Nicaragua, los Ortega no la respetan. O sea, pasan sobre la ley. Yo no puedo decir que esta computadora del gobierno de Nicaragua la puedo usar yo sin primero licitar su uso. Yo le voy a pagar al gobierno tanto mensual para usar su computadora. Eso no se hizo. ¿Por qué? Porque querían esconder lo que estaban de atrás. La influencia china en nuestra economía a través de corruptas concesiones mineras y de otra índole, sin hacer una licitación independiente, es no solo irresponsable, es ilegal y es peligroso. Porque van enriqueciéndose personas sin el debido derecho de ley, porque no compitió, no hubo un concurso para llevarse esa licitación. En mi análisis hay 3 partes que son importantes en esto. Primero, las concesiones mineras y su transparencia. Segundo, el impacto ambiental y social. Y tercero, la dependencia económica y geopolítica con el país a quien le está dando la concesión. Vean lo que pasó en Panamá. Le dieron un trozo de Panamá al gobierno americano por 100 años, 99 años. Y finalmente lo entregó, ¿verdad? Pero ahí, en Nicaragua, ¿quién tiene la honradez o rectitud que tuvo un Teddy Roosevelt cuando comenzó con el Canal de Panamá? En Nicaragua no hay tal persona. Y ese es el problema, y mucho menos en la China. En los últimos días hemos visto cómo el régimen de Daniel Ortega ha acelerado el proceso para otorgar estas concesiones que, dicho sea de paso, algo como 26,000 hectáreas están concesionadas ilegalmente a estas empresas mineras chinas. Chinas con una nunca vista rapidez. ¿Ok? Esta tendencia no es nueva. Los Ortega Murillo han violado cualquier número de leyes y procedimientos para enriquecerse ellos. Miren lo que está pasando con el puente aéreo humano. Están trayendo gente de la India, del África, de Sudamérica, de todos lados, del Medio Oriente, a Nicaragua, pagándoles a ellos. Solo el año pasado, arriba de $6 millones les entró a los Ortega. Y a todos sus secuaces, ¿verdad? En la aduana, aquí, allá, en el aeropuerto, para poderlos tener contentos y calladitos, borregos. La velocidad con la que se está aprobando estos acuerdos es alarmante y merece una atención. Todas las concesiones del Estado, cualquiera que fuera, requieren un proceso riguroso que incluye estudios del impacto ambiental, consultas con las comunidades locales y la aprobación de diversas instituciones gubernamentales. El Ministerio
de Defensa, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura. Hay un sinnúmero de instituciones que necesitan ver y pasar un reporte acerca del impacto que va a tener el concesionario en la nación y en los nicaragüenses. Eso es el punto que los sandinistas no están dispuestos a hacer. No están dispuestos de abrir a la luz pública lo que están haciendo, porque saben que es ilegal. Es obvio que la dictadura no quiere ser cuestionada. Esa es la razón de la rapidez que lo están haciendo. No crean que es de la zumba marumba que esto sale. Esto viene planeado por meses. El impacto en la economía local ya se va viendo, que no siempre es saludable. La influencia china en la economía nicaragüense ha sido hasta cierto punto dañina, sobre todo cuando establecen negocios donde compiten con el comercio nicaragüense. Entonces, con los costos más bajos de ellos y el alto volumen de capital que tienen, los pobres nicaragüenses no pueden competir. Si estas concesiones mineras agarran vuelo, lo más probable es que los mismos chinos abran negocios en el área donde están las concesiones, excluyendo a los nicaragüenses. Se fija en la hipocresía de los Ortega Murillo. Ellos están enriqueciendo a costillas de las concesiones a un país extranjero que no compitió, no concursó para ganarse esa concesión, sino que por los reales que le están dando a los Ortega, están dando las concesiones a los chinos. A menudo los escasos beneficios que pueden existir como empleo, comercio económico, etc., desafortunadamente no se distribuyen de manera equitativa ante la población. Es todo lo contrario. Los beneficiados se convierten en aprovechados de los pobres trabajadores, pues las condiciones laborales, una vez que agarran las riendas de la concesión, las condiciones se vuelven muy precarias, bajos en salario y bajo el mínimo del salario, y por supuesto el gobierno no va a hacer nada. Va a hacer la mueca, pero no va a hacer nada contra los chinos que estén en esas violaciones, porque son sus socios. Ese es el peligro de toda esta oscuridad en las concesiones. Además, la dependencia económica de Nicaragua a la China puede limitar la capacidad del país para diversificar su economía y tomar decisiones económicas independientes. Quiero decirles algo que tienen que reconocer, o tenemos, pues, los nicaragüenses que reconocer. No es que yo sea desconfiado, pero en la vida pública uno tiene que desconfiar de todo hasta que te lo prueben correcto. Porque hay mucha gente que quiere aprovecharse del Estado. Ya que la dictadura hipócritamente hace alarde del menoscabo de la soberanía nacional, es una vergüenza esa hipocresía. Lo que estos mentirosos criminales están haciendo a nuestra soberanía. Ya lo probaron una vez cuando le vendieron el derecho al canal a un chino corrupto que quebró y no pudo ni siquiera iniciar el proyecto. Ese es el tipo de gente con la cual los Ortega se rozan, porque la gente decente, la gente de bien, solo los corruptos se le acercan a los Ortega. La gente de bien no quieren estar cerca de ellos. Y ningún italiano, francés, alemán, sueco, gringo, canadiense, chileno, ninguno de bien se va a meter con los Ortega o con Nicaragua. ¿Qué es lo que le hace eso a los nicaragüenses?
bajar la cantidad de trabajos, de empleo que causen la inversión internacional en Nicaragua, excepto los chinos, que a su vez están acostumbrados a pagar sueldos debajo de la tierra. Al otorgar corruptas concesiones mineras a empresas extranjeras sin la debida transparencia y consulta pública, el gobierno Ortega Murillo está entregando a otro país parte de la soberanía de este país. Irónicamente e hipócritamente están pasando una ley para echar preso a quien ellos deciden, ese hizo menoscabo, aquel menoscabo. Esa es la falsedad de lo que está haciendo el sandinismo. Otra vez, otra realidad de la dictadura. Este desastre puede tener implicaciones a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque Nicaragua exporta a los Estados Unidos por arriba del 50% de sus exportaciones. A los Estados Unidos, no a la China. A la China no va ni el 2%, creo yo. Sin embargo, a los Estados Unidos le va arriba del 50% de nuestros productos. El dinero que se presta a Nicaragua de instituciones extranjeras, 37 o 38% de ese dinero viene de los Estados Unidos. Muy poco o nada viene de la China. Es algo que tienen los nicaragüenses que darse cuenta. Los Ortega Murillo están vendiendo Nicaragua para enriquecerse ellos. Están amarrándonos, maniándonos de todas formas a los nicaragüenses mientras que ellos se enriquecen. Las implicaciones geopolíticas también son de importancia. China podría utilizar su poder económico para influir en las decisiones políticas del país. O sea, yo estoy aquí con esta condición, dando el trabajo a tu gente y haciendo todo esto, pero vos tenés que votar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que no me sancionen a mí en la China. ¿Y quién está con las manos atadas ahorita? Los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque los chinos acaban de adquirir un poder que este sátrapa de Ortega y su mujer están echando gente presa cuando ellos son los que verdaderamente deberían de estar presos, precisamente por el menoscabo de la soberanía nacional. El impacto ambiental y social que tienen estas cosas es espantoso. Ya les demostré cómo los Ortega Murillo se están enriqueciendo a base de otorgar corruptas e ilegales concesiones mineras a empresas chinas. Estas acciones no solo tienen implicaciones económicas, sino que también impactos ambientales y sociales. Ustedes se acuerdan cuando querían hacer el canal y como no conocen, porque Ortega no conoce Nicaragua, Ortega no sabe, jamás en su vida se ha montado en un barco y navegado el lago de Nicaragua. Cuando se montó en caballo era cuando era un chihuín en la finca de su papá o ahí en Chontales, o tal vez para ir a una de esas marchas que hay caballos y alguien le prestó un caballo y se montó. Pero ese no conoce el campo, no conoce la gente, no conoce el pueblo y mucho menos conoce lo que es el impacto ambiental. Él no sabe que el lago de Nicaragua, el lago Cocibolca, predominantemente se mantiene lleno por ríos que vienen bajando de las montañas, de las diversas cordilleras y llenan ese lago. Y en los inviernos, esos ríos traen una enorme cantidad de sedimentación. Yo me acuerdo cuando estaba en Altamira, en La Rosera, que el río Tecolostote se pasaba llevando hasta lo que no era de él cuando se inundaba. El agua era café, color
café con leche. Todo eso es tierra y eso va a dar al lago. Con los siglos, el lago en Nicaragua se ha ido sedimentando. Y a medida que han ido despoblando de árboles y la foresta, más erosión de esa tierra ha habido, más se ha llenado en el siglo XX el lago de Nicaragua de sedimentación. Entonces, había que mantener un equipo de draga para mantener el canal dentro del lago, limpiando la sedimentación, para que los barcos pudieran pasar en ese canal. Si se salían de ese canal, se podían embarcar, se podían varar, ¡pam! Porque la profundidad promedio, no me acuerdo yo, pero creo que la profundidad promedio del lago Nicaragua era como de 35 metros. ¿Ah? Algo por ahí andaba. No era muy hondo. Entonces, te salís del canal dragado, te vas a varar en un banco de sedimento. Un barco grande estamos hablando, ¿verdad? Esas son preocupaciones que tenemos los nicaragüenses cuando vemos que un gobierno corrupto, como el gobierno de los sandinistas, anda buscando cómo hacer dinero a costillas del pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que nos da miedo a nosotros los nicaragüenses, porque cuando caigan esto, porque todo gobierno cae, tarde o temprano, o se mueren los Ortega, vamos a quedar maniados por las barbaridades. La falta de transparencia y la rapidez con que se han otorgado estas concesiones mineras a empresas chinas, claramente nos dice 2 y 2 son 4. Se están realizando sin estudios de impacto ni ambiental, ni ninguna consulta social a nuestro pueblo. De tal forma que los problemas que vamos a tener, nadie los está discutiendo hoy en día. Entonces, lo que nos dice la premura de esto es que los Ortega se están echando reales a la bolsa, mientras que los nicaragüenses están siendo vendidos río abajo. El impacto social de las concesiones mineras también es significativo. Las comunidades locales a menudo enfrentan desplazamientos forzosos, los quitan de sus propiedades, colonos sandinistas, pérdidas de tierras agrícolas y de medios de subsistencia. Gente humilde, bien pobre, que no tiene cómo, no son sofisticados con educación ni nada por el estilo, que tienen su finquita y de eso se mantienen, se han desplazado y de repente tenés a unos pobres mundanos sin ninguna posibilidad de defenderse, de subsistencia. En muchos casos, las comunidades no son consultadas adecuadamente sobre los proyectos mineros que afectan sus tierras y recursos. Por ejemplo, las minas usan bastante agua. También pueden contaminar las fuentes de agua de los poblados. Están pagando salarios bajos, entonces la gente no construye buenas calles, o sea, todo va en contra del pueblo, pero los Ortega se están echando dinero a la bolsa. Por eso lo he dicho en varias de estas intervenciones. Si hay sanciones que van a poner, pónganla contra la institución económica del Estado. Yo lo sugerí hace un tiempo. Estamos a diario torturando a gente que está presa, políticos, presos políticos. A diario estamos viendo personas que no son permitidas de entrar, otros de salir de su patria por la dictadura. Y los Ortega Murillo ganando dinero. Paren esta locura, señores americanos. La forma de pararlo es dando un golpe duro. Es que cuando vos entras a un boxeo, no entras para dar cachetaditas. Es para dar un golpe en el hígado a alguien, un jab, un hook. Pero llegás a ganar, a pelear, no llegás a jugar. Cuando la vida de los nicaragüenses está en jaque.
llegás a ganar por ello, por los nicaragüenses. Eso fue lo que hicieron los Somoza. Con todos sus errores, pelearon por los nicaragüenses y ganaron los nicaragüenses. Y eso es lo que andamos buscando ahora. No con los Somoza, con gente joven, con nuevos nombres, nueva sangre, pero sin sandinismo, que es un mal. Yo lo he descrito como el cáncer de Nicaragua. Estas operaciones sucias de este gobierno tienen que parar. Señores americanos, congelen el número SWIFT por un mes. Van a ver qué rápido llegan a la mesa. Es indispensable que lo hagan. El país va a seguir en esto si no hacen un movimiento drástico. En América Latina, para entender mejor el posible impacto de estas concesiones mineras en Nicaragua, podemos ver otro ejemplo en América Latina. Según un informe de Human Rights Watch, las concesiones mineras en países como el Perú, Colombia, Brasil, han llevado a unas violaciones de derechos humanos y daños ambientales enormemente significativos en esos países. Las comunidades indígenas y rurales han sido especialmente vulnerables a estos impactos negativos. Ya vemos cómo los colonos pagados por el Estado, los paramilitares, andan sacando a misquitos de sus propiedades para quedarse ellos con ellas. Esas son las concesiones que están... Estas concesiones están permitiendo esas barbaridades a nuestro pueblo. Misquitos han sufrido enormes cantidades de violaciones de derechos humanos y no es posible que se lo sigan haciendo. La Navidad Roja fue el inicio de ello. Gente pobrísima que viven de la pesca y la caza, tienen que abandonar sus casitas, lo que les ha costado un mundo hacer, porque llega gente armada y los matan o los maltratan y se tienen que ir. Eso está pasando hoy. Señores americanos, por favor, pongan atención a estas quejas. Finalmente, el tercer punto de este segmento es la dependencia económica y geopolítica. Es importante que realicemos las implicaciones que esta unidad con la China, que dicho sea de paso, yo no estoy objetando tener relaciones con la China. No es de mi agrado, porque el comunismo no me gusta a mí, en cualquiera de sus formas. En la China son distintos, pero sigue siendo un comunismo totalitario. Te les metes en el camino, te cortan, te matan y te apartan. Pues esas implicaciones, como les dije anteriormente, si la China llega a Nicaragua y le dice a los Ortega, quiero que voten de tal manera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿qué va a pesar más? ¿La conciencia de los Ortega ante el mundo o su bolsa que se está enriqueciendo con los chinos? Es una sencilla pregunta, no es muy difícil y la respuesta es obvia. Se van a enriquecer a costillas del pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Estas concesiones tienen una codependencia enfermiza que no es democrática y va a afectar la capacidad de Nicaragua para tomar decisiones independientes. Es que yo creo que aquí lo que se están dando cuenta los Ortega Murillo es que cuando un Somoza con esta experiencia, con esta educación y con esta vida, les está dando en los dientes con la verdad, no tienen cómo defender. Lo único que hacen es mandar memes y dibujitos y me ponen sombreros sandinistas y me ponen... todos han tratado de ensuciarme de cualquier manera y no pueden porque no se pega.
la mentira. Pueden algunos creerlo, pero la mentira no tiene valor. Entonces no tienen cómo defender que se están enriqueciendo, no tienen cómo negar que han ganado por arriba de $6 millones vendiendo el derecho de volar sobre Nicaragua. No tienen cómo defender los argumentos que yo les demuestro a la audiencia aquí. Pero me atacan, ya vieron que me quitaron mi nacionalidad, me confiscaron otra vez, en fin. Estos piches no tienen salida. Y no han entendido que para salir tienen que acercarse al resto del pueblo en vez de alejarse. Y a los hijos tontos que tienen, porque solo tontos se les dice la cosa una vez y no hacen caso, más bien hacen lo opuesto. Hace 2 años les dije, sálganse ustedes y díganle a los padres que se vayan ellos al hoyo, pero que no los lleven a ustedes. Se limpiaron con la idea y más bien se ensuciaron más ustedes. Pues que se lo lleven la porra a ustedes también. La China ha invertido en varios sectores de Nicaragua, incluyendo infraestructura, energía, telecomunicaciones. Acabo de leer que le quieren dar la concesión de la carretera intercostal, que todos los gobiernos la quisieron hacer, doña Violeta, Arnoldo, don Enrique, y nunca llegaron a nada. Solo hicieron trozos, pequeños pedazos de la carretera, pero no lograron todo. Sin embargo, ahora la China es uno de los proyectos que pueden estar dispuestos de dar. Yo no sé qué tan verdad será eso. En el caso de Nicaragua, estas inversiones han sido generalmente bienvenidas por la dictadura Ortega Murillo, que busca diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir su dependencia en los Estados Unidos y otras instituciones occidentales. Sin embargo, esta creciente dependencia económica hacia la China tiene serios riesgos. Al depender tanto en gran medida de las inversiones y préstamos chinos, Nicaragua puede encontrarse en una posición muy vulnerable. Si las condiciones económicas de la China cambian, bueno, eso es lo que pasó con el canal, ¿no? El canal se vendió como que venía el nuevo Jesucristo con $40,000 millones a abrir un canal. ¿Se acuerdan la famosa refinería de Chávez? ¿Dónde está? Lo que hay es un campo de trasiego de combustible, ahí en Puerto Somoza. Eso es lo que hicieron. No hay ninguna refinería. No hay ningún canal. Pero estas concesiones sí van a funcionar porque es cuestión de que los chinos vengan aquí a explotar a Nicaragua. Esa es la diferencia y lo están haciendo. Ya están abriéndole mercados económicos de comercio y los nicaragüenses ya estamos sufriendo el desenlace de esa realidad. La influencia china no se limita a la economía aquí en Nicaragua. También tienen importantes implicaciones geopolíticas. Al fortalecer sus lazos con China, Nicaragua está alineándose con una política de una potencia global que tiene intereses estratégicos en la región. Esta alineación puede tener varias consecuencias. Una de ellas es la reducción de influencia occidental. Al depender más de la China, Nicaragua puede reducir su dependencia de los Estados Unidos. No lo vean como que estoy exagerando. De repente tenés que ir a la China para hacer lo que haces en los Estados Unidos. De repente tenés que conseguir préstamos en la China porque los Estados Unidos no te lo dan. De repente nos cierran ciertos mercados en los Estados Unidos porque están protestando con el comportamiento de los chinos en Nicaragua y tenemos que exportar a la China. Hay tantas potenciales minas, obstáculos en el camino
y nadie te lo está diciendo. Te las estoy mencionando yo porque tengo una conciencia, pero el sandinismo no tiene conciencia. Esto puede llevar a un cambio en la política exterior de Nicaragua y una mayor alienación con los intereses de China en la región. Si se van a alinear con los chinos, van a desalinearse con otros. Ya vimos lo que pasó con el donante más fuerte que tenía Nicaragua, Taiwán. Dio más que nadie, creo que por los últimos 6 o 8 años, 10 años, hasta que lo sacaron del país, Taiwán fue el donante más grande que había en Nicaragua. En ninguna de esas donaciones les golpeó a los nicaragüenses. Todo lo contrario. El estadio de béisbol lo regalaron. Regalaron cualquier cantidad de cosas los taiwaneses. Siempre han sido enormemente caritativos con Nicaragua, desde el tiempo de mi familia. Entonces, no me hablen a mí los sandinistas de la soberanía nacional, porque ustedes, Ortega Murillo, la han vendido como chunche viejo en el mercado. Ustedes han perdido el derecho. Fíjense bien, al general Somoza de Baile, mi tío Anastasio, que tanto criticaron ustedes, ese señor fue el que recuperó el tratado Chamorro-Bryan. Chamorro, otros vendepatria, que son arrechos a criticar en los medios que controlan. Esos señores, ninguno de esos chamorros, más bien nos metieron al Chamorro-Bryan, los conservadores. Vendieron la soberanía nacional y fue Somoza el que la recuperó. Es que ahora se están diciendo las verdades. Eso no, que no se nos olvide. Fue el mismo dictador general Somoza que abrió Nueva Guinea después de, bueno, se comenzó a abrir en los 50, pues, pero se abrió ya con familias y equipo y todo cuando el Cerro Negro y después el terremoto, no volvieron a ver para atrás. Ahora hay 80,000 personas viviendo en ese municipio. Eso es el Partido Liberal, que estaba encabezado por un Somoza. Eso es irrelevante. Era el Partido Liberal, una estructura nacional que los sandinistas, con la ayuda del estúpido de Carter, vendieron al mundo como una dictadura que no era cierto. Era un gobierno autoritario, no hay duda. Que tenía violaciones, no hay duda. Pero que era 45,000 veces mejor de lo que lo repuso, eso tampoco hay duda. Y eso es lo que tenemos que atragarnos, que la medicina fue peor que la enfermedad. Porque la enfermedad no era tan enfermedad como la vendieron ser, como nos mintieron y nos engañaron. Que los beneficios de la tal enfermedad no existían cuando los estamos viendo ahorita. Fíjense bien, el sandinismo es, pero tremendo, en cambiarle los nombres a todititas las instituciones que alguien más hizo. No ellos, alguien más hizo esas instituciones. El aeropuerto de Managua, César Augusto Sandino. Mentira. Ese aeropuerto lo hizo el Partido Liberal con el general Somoza García encabezándolo. Antes de eso había una pista de aterrizaje allá más cerca de Managua, donde está en Nitera ahora. Ahí aterrizaban los aviones antes. Entonces, creo que le llamaban, si no me equivoco, el aeropuerto Solotlán. Pero la Mercedes se hizo ya un aeropuerto internacional con pista pavimentada, terminal, etc. Esas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa y estudiar. Nicaragua tiene un enorme futuro si tan solo
examináramos los ejemplos que hemos visto que han sido buenos para Nicaragua. Vean otros países, las implicaciones de la dependencia de un país. Podemos verlo en otros países, Venezuela y Ecuador, Cuba. No se vayan largo, Cuba. Quienes han experimentado una creciente dependencia con la China. Y eso, a su vez, ha llevado a una mayor influencia china en sus políticas internas y externas. En Venezuela, por ejemplo, los préstamos y las inversiones chinas han sido cruciales para el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, esta dependencia también ha llevado a una mayor influencia china en la política venezolana y una reducción de la capacidad del país de tomar decisiones independientemente. La comunidad internacional ha observado con seria preocupación la creciente influencia china en América Latina, porque desafortunadamente por la pobreza de algunos de nuestros pueblos nos hemos encontrado en la necesidad de vender bienes del Estado para obtener. Pero si compusiéramos la economía, si compusiéramos la política, si erradicamos la dictadura, si desaparecemos las leyes absurdas, limpiamos el padrón electoral y hacemos de verdad una real policía nacional, no como esta corrupta que existe, Nicaragua puede volver a ser otra vez el granero de Centroamérica, pero tiene que venir desde el presidente hasta el último peón en el campo. La verdadera creencia en la libertad. Yo promuevo la libertad que el Partido Liberal ha filosofado toda su vida. Pero hay unos que prefieren otra metodología. Está bien, compitamos, concursemos para que en una elección libre el pueblo decida. Los Estados Unidos en particular han expresado su preocupación por la expansión de la influencia china en la región y han tomado medidas para contrarrestarla. En el caso de Nicaragua, la comunidad internacional ha llamado la atención sobre la falta de transparencia en los acuerdos con China y las posibles implicaciones para la soberanía del país. Es fundamental que Nicaragua mantenga un equilibrio en sus relaciones internacionales. La palabra equilibrio es saber manejar la situación. A veces estás abajo, a veces estás arriba, a veces vas de un lado, a veces te enderezas, pero ahí vas navegando. Con los chinos no hay eso. O haces esto o nada. Eso no puede existir en Nicaragua porque no tenemos. Fíjense que ni siquiera podemos pagar nuestro presupuesto nacional año con año. Y queremos jugar en las grandes ligas. Somos la vergüenza de Latinoamérica. ¿Cómo nos dejamos manosear por gentuza? Nicolás Maduro. ¿Quién es ese buey? El otro, Díaz Canel en Cuba. Es una muñeca pintada. No tienen nada aquí arriba. La creciente dependencia económica de Nicaragua con la China tiene importantes y peligrosas implicaciones. La gente que no entiende, que son miopes, que no estudian. Pero no hay nada más barato que las chinelas, los chores, las camisas. Mentiras. No es cierto eso. Les están dando a tol con el dedo. La India produce iguales cosas. Vietnam produce iguales cosas. Hay un sinnúmero de países que pueden darnos iguales cosas baratas. Es cuestión de irlas a buscar y hacer los números.
no dependamos. Yo no digo que cortemos con la China, pero no dependamos de ellos. ¿Por qué el gobierno de Nicaragua está dependiendo de la China? Porque nadie más les da la mano. La China está desesperada, entonces sí, está dispuesta a hacer toda clase de arreglos sucios. Porque ellos tienen un clavo, y no nos olvidemos, tiene 3.2 mil millones de chinos. ¿Cómo les van a dar de comer? Para que se den cuenta, los Estados Unidos tienen 330 millones, los chinos tienen 3.000 millones. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia. Entonces, ellos están dispuestos a hacer todo, legal e ilegal, para darle de comer a su pueblo. ¿Por qué no lo pueden hacer legalmente? Los japoneses lo hicieron, los europeos lo hicieron. Vinieron del desastre de la Segunda Guerra Mundial a ser enormes entidades. Ya quisiera la China tener lo que tiene Europa o lo que tiene el Japón, per cápita, productividad, etc. Salud, honradez, ingresos. No quieren hacerlo porque están anteponiendo, y por eso el siguiente segmento es muy importante. ¿Ok? El siguiente segmento se llama la necesaria definición de la oposición. ¿Por qué? Y esta es la última sección porque se nos está haciendo largo el programa, pero ¿por qué es importante esta definición? Porque es exactamente lo que te define con las instituciones que te van a prestar dinero, que te van a ayudar. A partir de la segregación del grupo en Costa Rica, ese grupete Monte Algo, porque ahora dicen que ya no existe, ahora se hacen pasar por un movimiento de concertación, ¿verdad? Lo que han logrado es convertirse en un movimiento de deserción, porque todo el mundo está yéndose a otros lados. De hecho, ya que están divididos en 3 grupos, pero siempre mantienen su unión con los MRS UNAMO. Los miembros y medios afines al sandinismo. Ese grupo que sigue ahí en Monteverde, siguen haciendo estas relaciones con esos grupos sandinistas. Ahora, y con gran insistencia, han querido convencernos que la lucha no es ideológica. ¿Se acuerdan hace un ratito que les dije? Más adelante les voy a hablar de eso. ¿Saben por qué no quieren estos MRS la lucha ideológica? Porque hemos dado el círculo completo. Ya llegamos de vuelta a la tesis de que el sandinismo es lo malo. Es una ideología enfermiza. Es una ideología autoritaria. Lo estamos viendo. La dictadura no es solo de Ortega y de La Chayo. Ellos son 2 personas. Hay un ejército de gente que los apoya. Un 2-3%, 5% de la nación. Estás hablando de 250,000 de personas que están a favor del sandinismo. Es una ideología. Y claro, los MRS que fueron parte de ellos quieren decir, no es ideología. ¡Bull! Claro que es ideología. Por supuesto que esa estrategia es la que tomarían todos los sandinistas que participaron en la destrucción de Nicaragua. No, hombre, nada tuvimos que ver con eso. Eso fue una ideología enfermiza de los Ortega. Ellos no desean que el pueblo les pregunte cuáles son sus ideologías, cuál es el principio del sandinismo, a dónde está. Yo te digo cuál es el principio del liberalismo en mi familia y lo vivimos por 40, 50 años. Las mejores decisiones de Nicaragua, con todos sus errores. Por mucho, el Partido Liberal se lució en el siglo XX. Sobre el respecto, los integrantes del nuevo Partido Liberal de Nicaragua
y la vocería en unidad de oposición, dentro de la cual está la Alianza por la Libertad de Nicaragua, hemos visto oportuno externar nuestra posición. La realidad es que la oposición está dividida entre los que defendemos el lema más de lo mismo, nunca más, y los que siguen sin condenar las atrocidades cometidas en los últimos años de los 70 y todos los 80. El fracaso total de la mal llamada revolución, las confiscaciones, las encarceladas, las torturas, el exilio. ¿Quién está responsabilizándose por eso? ¿Quién ha ido a la cárcel por eso? Daniel Ortega se llenaba la boca diciendo que él era un preso político, cuando todo el mundo sabe que eso es falso. Él es un preso común, fue un preso común por asaltar bancos. No se olviden de eso. ¿Ok? Daniel Ortega se me acerca a mí. Hay fotos de eso, por ahí van a encontrarla. Estaba yo conversando con el doctor Rizo, José Rizo, y el doctor Alvarado, y creo que Juan Sebastián Chamorro. Y de repente entró a la vela Daniel Ortega. Entonces yo me retiré del cuarto donde estaba el féretro, porque ahí estaba este hombre, pues. Entonces me retiré, José Rizo se retiró también. Y estábamos en la sala afuera, en Sierras de Paz, cuando de repente yo siento una mano aquí en el hombro, y es Daniel Ortega. Y después de preguntarme cómo estaba, me doy la vuelta y lo quedo viendo, y le digo, bueno, estoy bien, ¿y usted cómo está? Hombre, yo fui compañero de escuela con tu hermano Bernabé en el pedagógico y fuimos Boy Scouts juntos. O sea que Daniel Ortega, igual que mi hermano Bernabé, estudió en los Hermanos Cristianos, pero no pasó de primaria. Bernabé se fue a bachillerar a una academia militar, La Salle, donde se graduó con honores siendo teniente en la Reserva Americana. Después se fue a una universidad en Luisiana, estudió 2 años hasta que su padre murió y tuvo que dejar de estudiar para ir a manejar las empresas de su familia y ser como la figura paternal de nosotros. ¿Qué camino agarró Daniel Ortega? No fue a estudiar y se volvió a saltabancos. Ahí tienen una historia sencilla. Un Somoza y un Ortega. Uno es un asaltabanco, el otro fue un empresario orgullosísimo que salvó a su familia al perder el padre y hoy está retirado jugando golf. Esa es la diferencia. Y ustedes, los nicaragüenses, tienen que comenzar a pensar qué tipo de líderes quieren. ¿Quieren un Daniel Ortega o quieren a alguien como Bernabé Somoza? Y no, ningún Somoza se está postulando, quedemos claros de eso. Pero es la filosofía. Esta muchachita, Tamara Dávila, en la mesa redonda dijo que Sergio Ramírez, Luis Carrión y Dora María Telles, Mónica Baltoano, Carlos Fernando Chamorro estaban libres de culpa por no haber sido juzgados en los gobiernos de doña Violeta, Alemán y Bolaños, eximiéndolos por su participación en los 80. Esta niña ni siquiera tiene conciencia de lo que fueron los 80. Es demasiado joven. No sufrió nada de la guerra en los 70. No sufrió porque no tenía nada que ser confiscada, encarcelada, torturada. Entonces, sus amigos son todos estos sátrapas. Miren, yo no tengo nada en contra de la Tamara, una muchacha buena, si yo la conozco.
pero tiene una filosofía enfermiza, una filosofía equívoca y peligrosa para los nicaragüenses. ¿Cómo se atreve a decir que aquí te prueba la falta de cristianismo de esta gente? Ella cree que todo está en las leyes humanas. Se le olvida que hay una ley máxima, que es la ley del Señor, nuestro Dios, Jesucristo y la Virgen María. Existe un poder más allá del poder de las leyes de los seres humanos. Tamara, Sergio Ramírez fue culpable, él personalmente, de las muertes en León y peor aún, por el cinismo de quererle culpar esas muertes al entonces presidente, mi padre, que ni siquiera cuenta se dio del evento, porque estaba con el decano y el doctor Fiallo Gil y el doctor que acaba de morir ahorita, decidiendo lo que todo el mundo se quiere adjudicar ahora, pero solo a una persona: la autonomía universitaria. Sergio Ramírez fue el culpable de eso, tirando cargas cerradas y esjochando a los muchachos hasta que causaron un accidente con el ejército. Luis Carrión estudió conmigo en el pedagógico. Brillante estudiante, pero se volvió un criminal. Dejó sus principios cristianos con el concepto de la revolución, que de revolución no tuvo nada. La Dora María Telles, una asesina fría, que mató a gente fríamente. La Mónica Baltodano enrolló a gente en alambres de púa y les pegó fuego. Carlos Fernando Chamorro, en un escrito en barricada, 1.800 bestias cayeron el año pasado, refiriéndose a miembros de la Contra. Esta gente son culpables de crímenes de lesa humanidad. Tamara, tu lealtad no puede ser que te lleve a la brutalidad. ¿Cómo podés decir que criminales como estos están libres de culpa? Libres en tu libro, pero en el de Dios nunca. Y en el del pueblo mucho menos. ¿Cómo piensan? Para que se den cuenta, esos son MRS. Y ellos dicen que el mal no es el sandinismo, son los Ortega. Ahí tienen el ejemplo, pues. Esta joven sandinista renovadora se le tiene que recordar que además de esos criminales haber teñido el suelo patrio con sangre de hermanos, también destruyeron la capacidad productiva de uno de los países con mejor economía en la región. Tan productivos éramos que nos llamaron el granero de Centroamérica. Tan productivos éramos que teníamos las mejores universidades que de Centroamérica mandaban estudiantes a estudiar a Nicaragua. Esos criminales que doña Tamara admira, le confiscaron los bienes sin juicios, sin condenas, a decenas de miles de nicaragüenses, como ustedes. Hoy tal vez tienen un negocio, mañana serán confiscados. Son los mismos. Solo para que ese grupo que les acabo de mencionar, según la Tamara, no los acusaron ni los sentenciaron, porque Ortega con ellos tenían la policía y el ejército amenazando al gobierno de doña Violeta. Y por débiles, el tonto de Toño Lacayo, que se daba de ser la gran lumbrera, políticamente no sacaba un perro al parque. Se lo comió Daniel Ortega. ¿Y qué es lo que hizo? Desarmaron a la Contra, confiscaron a todo el mundo y en vez de devolverle las propiedades, endeudaron al país en 1.300 millones de dólares para pagar bonos. Y encima de eso, le dieron amnistía a estos criminales,
amiguitos de la Tamara y les dieron como premio una piñata. Róbense lo que quieran. Eso es, Tamara, tu versión de que ellos no están castigados. ¡Ja! Yo no sé dónde estudiaste, mamita, pero andas a agarrar los libros de vuelta porque nada sabes de lo que es leyes. Los humanos renovadores sandinistas, antes los MRS, ahora UNAMOS, persiguen similares objetivos que la dictadura, pero ahora están solapados. Por eso les decimos sandinistas solapados. Y nosotros lo probamos. Acuérdense que yo me fui a meter con el doctor Zelaya a la reunión de octubre del año pasado al hotelito aquí en Miami para ver, para cerciorarnos qué tal es el tal Monteverde. Traje a Juan Sebastián a este programa. Les di la oportunidad de presentar. ¿Y qué es lo que sacamos de eso? ¿Qué es lo que logramos de esa experiencia? Que en cuanto las puertas estaban cerradas y estábamos en privados, en los WhatsApp, cambiando opiniones, las dos señoras que controlaban Monteverde en esa reunión, porque cada grupo de los 6 grupos tenían a 2 personas, gobernaron. Y a mí y al que representaba a la vocería de unidad, nos corrieron, nos cerraron la puerta. Esa es la realidad de lo que son los MRS. Que son intelectuales, que son todo lo que vos querrás, pero gallina que pica huevo ni que le quemen el pico. Además que no han dicho que han picado huevo. No han pedido perdón por el huevo picado. Que digan, esto se hizo malo. Yo, sin tener responsabilidad alguna, yo admito que los Somozas hicieron errores. Pagaron con sus vidas esos errores. 2 de ellos fueron asesinados y 1 murió prematuramente. Pero le entregaron a Nicaragua el país con mejor historia reciente que todos los países de la región. La mejor calidad de vida, el costo de vida más barato, las oportunidades de trabajo, el desarrollo, la deuda externa, la estabilidad de la moneda, etcétera, etcétera. Esos Somozas lo hicieron con el Partido Liberal. La dictadura de los Ortega Murillo, ni de los MRS con los Ortega, nunca ha servido solo para destruir a Nicaragua. Cada vez que tienen oportunidad dicen lo mismo de siempre. Que no es el momento de ponernos a juzgar a personas, de achacarles acciones de un pasado, de una revolución. Eso debería ser después que ellos, montados en los hombros de los demócratas, se metan al gobierno y vuelven otra vez a hacer las mismas cosas de antes. Sin embargo, la intención de estas palomas de alto vuelo es ser parte de las negociaciones para caer parado. Estando claro que nunca se ha visto que un condenado ayude a su verdugo en hacer el nudo de la cuerda que lo va a colgar. Quedemos claros de eso. El condenado no se va a poner a guindarse solo. Mi posición es sencilla y concuerda con la mayoría de los nicaragüenses. Nicaragua es de todos los nicaragüenses, incluyéndolos a ellos. Pero su gobernanza, quien gobierna a los nicaragüenses, la escoge el pueblo, no ustedes. No de dedo. El pueblo en unas elecciones, en un campo nivelado, con instituciones limpias, con un padrón electoral depurado, con una suficiente tiempo para registrar nuevos miembros del padrón, con la debida cedulación, sin ninguna persecución política. Eso es lo que quiere el pueblo.
Y entonces sí que escojan entre ustedes y nosotros, con gusto. Vamos, echémonos al ruedo. ¿Cuál es el miedo? Esa es la verdad de la situación de Nicaragua. Los criminales de lesa humanidad están queriendo engatusarnos a decirnos que no es el momento de juzgarlo y que por aquí y por allá. Todo para brincarse otra vez el Niágara en un taburete. La mayor parte de la población rechaza cualquier grupo o expresión que se base en el sandinismo. Esta gente sigue defendiendo la maltrecha revolución y mucho menos haberse arrepentido de sus fracasados orígenes, queriéndolos incluir en una futura agenda de nación. Nosotros votamos a la dictadura de Somoza. Eso es un enorme triunfo, así. ¿Y qué le hicieron al pueblo? Me imagino yo que han de haber mejorado las condiciones que tenía Somoza. ¿Ah? ¿Cómo? Se vinieron de pique y explotaron. Solo desastres hicieron. Mataron gente. Ahuyentaron inversionistas. Exilaron a más de 1 millón de nicaragüenses. Confiscaron a miles de nicaragüenses. Se robaron el bien del pueblo con la Operación Berta y mataron a gente a lo descosido, agarrando chavalos contra su voluntad y mandándolos a una guerra que ustedes tenían con la contra. Eso es lo que vino a reponer la dictadura de Somoza. A ver, ¿cómo es que esto es mejor que Somoza? ¿Ah? ¿Dónde estaba la deuda externa en 90? ¿En qué? 14, 12, 15 mil millones de dólares. La deuda externa después de la guerra, 1.3 millones. Dos desastres. El terremoto y la guerra. Si no, la deuda externa tuviera como en 800 millones de dólares en aquella época. ¿Y qué es lo que hizo el sandinismo? Endeudarnos hasta aquí. No, señores, no nos engañemos. El sandinismo en todas sus versiones es terrible para Nicaragua. Y si estos señores MRS tuvieran conciencia, se separarían. Y por lo menos, si quieren participar, que yo no estoy en contra, porque tienen derecho, son nicaragüenses, pero no estoy a favor de que sin pasar por el juicio público, a como hemos pasado todos, se quieran lavar las manos con este cuentecito de la Tamara que los otros gobiernos no lo juzgaron. Por favor, con una pistola en la cabeza y un cuchillo en las costillas, iba el gobierno de doña Violeta, que de por sí iba con las patas hinchadas con Toño Lacayo como un negociador, iba a negociar que se juzgaran ellos. Por Dios, no sean torpes. Entonces, no nos engañemos, el futuro de Nicaragua depende en la libertad y el único partido que le ha dado libertad ha sido el Partido Liberal y eso es el partido que yo estoy promoviendo sin postulación. Vean lo que les digo. Si los verdaderos MRS, criminales de lesa humanidad, quieren andar en estas andanzas, que hagan el mismo juramento que yo hago. Juro ante Dios que yo no me voy a postular para ningún cargo de elección popular. Estoy haciendo eso. Esto lo estoy haciendo por el amor a mi patria, el respeto al legado de mi familia y el futuro de mi hijo. Eso es el motor que me motiva. Ante Dios. Háganlo ustedes. Vamos MRS, vamos Tamara. Juren que no se van a postular. Juren que no van a ocupar ningún puesto. Juren que están trabajando por el patriotismo de la nación. Cuando ustedes digan eso públicamente, así como lo estoy diciendo yo, la gente va a comenzar a pensar si creerles o no. No nos engañemos. El pueblo nicaragüense no quiere más sandinismo. El liderazgo de UNAMO, MRS, es sandinista.
no arrepentidos. Los que les dije antes, Luis Carrión, la Mónica, la Dora, la Tamara, el Chano García y todos estos renovadores siguen siendo sandinistas. No se quieren decir así, pero eso es. Estas personas no se han arrepentido de las barbaries que hicieron en los 80. Más bien dicen que la revolución sandinista tiene que ser renovada porque los Ortega Murillo son el problema y no es el sandinismo. Todavía son creyentes de la fracasada revolución e incluyen a más líderes de los 80. Miren, señores, ya estamos llegando al fin de este programa. Es importantísimo que entiendan los nicaragüenses que hay un sinnúmero de sandinistas solapados que no hay forma que digan que son sandinistas, porque saben la verdad que el pueblo no los quiere. Pero no pueden pretender, ¿por qué? Porque nosotros no los dejamos. Ahí andan un poco diciendo que son demócratas, esto y el otro, y nosotros hemos estado apuntándoles el foco. Mire, ahí va uno, mire, ahí va otro. Ex miembros de la Seguridad de Estado, ex miembro del gobierno sandinista en los 80, todos ahora arrepentidos, pero ¿cómo sabemos que se arrepintieron ahora o en aquellos tiempos estaban felices? Observamos con desesperación, ya que los sandinistas han salido a defender el seguir revueltos y mangoneando al resto de los grupos donde participan. Estamos claros que hoy en día, ya habiendo realizado que mientras el liderazgo de Monteverde siga con criminales MRS en su fila, ni la mampara de separación recientemente impulsada, que ahora son un grupo de concertación, nada lo va a salvar. El rechazo de la población es siempre igual. Miren lo que les vengo a decir. Yo personalmente llevé la primera solicitud que la vocería en unidad de oposición hicimos ante la OEA. Yo personalmente fui a Washington, hay fotografía, me vi con todas. Es más, ahí conocí por primera vez a la Tamara Ávila, que estaba entrando al hemiciclo de la OEA. Ahí conocí a varios embajadores que estaban ese día en la OEA. ¿Ok? Esta silla está incómoda. Entonces, ¿qué hizo Almagro con esa solicitud? Ni siquiera la trajo al hemiciclo. La segunda vez fue en noviembre o en octubre del año pasado. La misma carta que nosotros habíamos escrito, aprobada por el grupo de 6 que nos reunimos, pero con los cambios de fechas y firmantes. Y un miembro de la Alianza por la Libertad de Nicaragua que vive en Washington tuvo la cortesía de irla a dejar a la OEA. ¿Qué hizo Almagro? Ni la presentó al hemiciclo. Si hubieran hecho lo que les dijimos, el sandinismo tuviera hoy desbaratado. ¿Por qué? Porque no tuvieran dinero, no tuvieran ingresos. Porque ninguna institución a un gobierno declarado espurio le va a dar dinero. No solo fue Almagro el que negó castigar al sandinismo, sino que todas estas organizaciones que estaban en ese grupo, el PUDE, el IPC, el otro, todos esos se opusieron a acompañarnos a Washington. Más bien, ustedes se acuerdan que le agradecieron a Almagro por todo lo que había hecho. Fíjense bien. ¿Y qué pasa hoy? Ahí salió Almagro dando unas declaraciones. Como él ya se va, él no quiere pagar los platos rotos con su amiguito Daniel Ortega.
Él no quiere perder la posibilidad de irse a hacer un casómetro a las playas nicaragüenses. Entonces no quiere aparecer grosero con su amigo Daniel Ortega y Chayo Murillo. Entonces le dijo a los embajadores de la OEA, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes deberían de castigar a Ortega porque está violando los derechos humanos, pero cada uno de ustedes individualmente, no en la institución. Por supuesto, nada va a pasar. Todo eso es bla, bla. La especialidad de la izquierda es bla, bla. Mentira, tergiversar, decir locura, pero no hacen nada. Es por eso que les vuelvo a insistir, la oposición se debe definir. Nosotros estamos claros, estamos completamente claros, que el liberalismo es la filosofía más exitosa en el mundo y el comunismo y la corrupción la menos exitosa y la más dañina en todo el mundo. Estos renovadores han recibido por lo menos 25 millones de dólares del corrupto izquierdista George Soros, ¿verdad? Lo hicieron público. Yo quiero preguntarle a los nicaragüenses que están en Costa Rica, porque estos señores llevan décadas de estar recibiendo plata de Soros. ¿Qué institución de colaboración social han instalado? ¿Hay alguna casa que reciba a personas que vienen huyendo, a refugiados sin dinero, sin medicina, sin trabajo, sin vivienda? ¿A dónde está ese dinero trabajando? ¿Para qué? ¿Le está dando sueldo a Carlos Fernando? ¿Le está dando sueldo a los de 100% Noticias, la Mesa Redonda, todos los que apoyan a la izquierda? Y a todos los de la izquierda igual. Pero, ¿qué me dicen de los pobres que dieron la cara, que fueron los que fueron baleados? Ahí está el hermano de Medardo, que todavía anda con un tiro pegado allá adentro. Nadie de ustedes con los 25 millones lo ha llamado y le ha dicho, hombre, vení, operate, aquí te damos la plata. Nada. Y eso es lo que nosotros vamos a creer que nos va a salvar el día de mañana. No caigamos en la trampa, por favor. No seamos torpes. Otra vez, es hora de ser firmes. Otro fantasma que los solapados nos intentan meter es el cuento de la división, lo cual demostradamente en todas las democracias no es imperante la existencia de unir la oposición monolíticamente. Eso es absurdo. Podemos tener alianzas siendo separados con dos bases diferentes. La oposición siempre va a buscarle el talón de Aquiles a lo que le va a ganar. Lo que no debemos de olvidar es que nosotros, los demócratas, tenemos siempre la afinidad de objetivos, la afinidad de filosofía. Respetando eso, el mundo es chiquito. Pero eso es lo que tenemos que hacer, unirnos bajo un sombrero, el Partido Liberal de Nicaragua. Vean lo que les digo, promesas hay en público, de nadie que está formando este grupo se va a postular. Este es el momento que necesitamos. Muchísimas gracias y si me extendí un poco, los que lo quieran ver entero lo pueden ver entero, pero los segmentos van a ser divididos y puestos al aire en diferentes momentos para darle chance a cada uno que lo goce independientemente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios siga bendiciendo a Nicaragua. Muy buenas tardes.
Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.